Buenos días, estimados participantes. De parte del Servicio Nacional de Contratación Pública, les damos la cordial bienvenida a esta nueva jornada en donde hablaremos de las especificaciones técnicas y términos de referencia. Este espacio son interactivos y tienen como objetivo de transmitir la ejecución de los procesos de contratación pública, normativa y disposiciones para el efecto. Nos complace tener la presencia de nuestra tutora Angélica Chungata. Le damos espacio, estimada Angélica, la sala es toda suya. Muy buenos días, estimados participantes. Buenos días, compañeras. Sí, el día de hoy se va a brindar una pequeña capacitación sobre las especificaciones técnicas y términos de referencia. Mm, Estimada Emi, tal vez se puede observar mi pantalla. Sí, estimada Angélica, logramos observar perfectamente la presentación. Ya, muchísimas gracias. Estimados participantes, como volví a mencionar hace un momento, el día de hoy se va a dar una pequeña cápsula sobre el tema de especificaciones técnicas y términos de referencia. Nuevamente les damos la bienvenida a esta jornada de capacitación sobre las especificaciones técnicas y términos de referencia, componentes esenciales en los procesos de contratación pública. A lo largo de esta sesión analizaremos la importancia de una una adecuada elaboración de estos documentos, ya que de ellos depende la claridad de los requerimientos institucionales, la transparencia del proceso y la correcta ejecución de los contratos. El objetivo es fortalecer nuestros conocimientos, capacidades para definir con una precisión y las necesidades de las entidades, estableciendo los parámetros técnicos, metodológicos y administrativos que garanticen contrataciones eficientes y de calidad. Les invito a participar activamente, compartir sus experiencias y aprovechar este espacio de aprendizaje conjuntamente. El objetivo, el objetivo de esta capacitación es que todos ustedes comprendan y sepan cómo elaborar correctamente los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Esto es fundamental porque estos documentos son la base para planificar, contratar y supervisar cualquier proyecto o servicio de manera clara, eficiente y transparente. Al finalizar esta capacitación, ustedes podrán identificar la función y los elementos de un TDR y de una especificación técnica. También a redactar el documento preciso para así evitar ambigüedades o errores. También para garantizar que los bienes y servicios u obras contratadas cumplan con los estándares de calidad y normativa vigente. Con todo ello, nos permitirá evaluar y mejorar los TDRs, las especificaciones técnicas existentes, asegurando que los procesos sean claros y legales. En pocas palabras, vamos a aprender o a tener más conocimiento en lo que se en lo que se va a plantear para hacer la respectiva contratación y la ejecución cumpla con lo esperado de manera ordenada y legal. Los términos de referencia y las especificaciones técnicas son muy cruciales porque esto, como mencioné, establece las bases para la contratación de bienes y servicios y al fin definir claramente los requisitos, alcances y condiciones dentro del contrato. Dentro de lo que el tema, debemos considerar que está establecido en la ley, en el reglamento, en la normativa secundaria. Dentro de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como conocemos, la ley es el marco que regula todas las contrataciones públicas en el país, estableciendo los principios, procedimientos y obligaciones de las entidades contratantes y de los proveedores. De igual manera, en el reglamento se detalla cómo se aplica los procedimientos de contratación, incluyendo la elaboración de los TDRs,
las especificaciones técnicas, criterios de evaluación, plazos, procedimiento de adjudicación y control. Pues también dentro de la normativa secundaria o, se encuentran los instructivos, resoluciones y circulares emitidas directamente por el CERCOP. Hay de igual manera, se revisan los aspectos específicos de los TDRs y las especificaciones técnicas. Este conjunto de la ley, el reglamento y la normativa nos permite garantizar que se elabore con claridad, legalidad y cumplimiento y con estándares de calidad para así evitar errores, conflictos o incumplimientos en los procesos de contratación. Recordemos que dentro de los procesos de contratación contamos con 5 fases: la fase preparatoria, la fase precontractual, la fase de suscripción, la fase contractual y la fase de control y evaluación. Para tener más amplio lo que es el panorama, vamos a ir especificando cada uno o vamos a ir detallando cada una de estas fases para de ahí sí adentrarnos en qué fase tendríamos que revisar los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Como primera fase tenemos la fase preparatoria. Recordemos que esta fase es la base de todo el proceso, porque aquí se define con claridad qué necesita la institución y cómo lo va a contratar. En esta etapa se elaboran los documentos más importantes, como están los términos de referencia, las especificaciones técnicas, también se determina la necesidad, realizan los respectivos estudios, el presupuesto, se realiza también el plan anual de contratación. Recordemos que en los términos de referencia se describe el objetivo del contrato, los objetivos, las actividades a realizar, los entregables y los criterios de evaluación. Las especificaciones técnicas de igual manera detallan las características, normas de calidad, estándares técnicos que deben cumplir los bienes y servicios u obras. Además, de esta fase se define el presupuesto de la modalidad del contrato y se prepara los documentos del proceso. En pocas palabras, si los TDRs y las especificaciones técnicas están bien elaborados en esta fase, el proceso será transparente, ordenado, sin errores. Ellos son la guía que marca todo lo que vendrá después de esta fase. Posterior a ello, pasamos a la fase precontractual. Aquí, dentro de esta fase encontramos lo que se hace ya la publicación del proceso, en donde se encuentra la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones. También en esta etapa se puede realizar la cancelación del proceso. Los oferentes presentan sus ofertas. También se presenta lo que son la convalidación de errores, la calificación y también en este caso la adjudicación o la declaratoria de desierto, ¿ya? Aquí se realiza todo lo necesario, en esta fase se realiza todo lo necesario antes de la firma del contrato. El propósito de esta fase es garantizar una selección justa, técnica y legal del proveedor. Durante esta fase, los términos de referencia y las especificaciones técnicas siguen siendo fundamentales porque son la base para evaluar la oferta. Las ofertas preparan sus propuestas tomando en cuenta exactamente lo que los TDRs y las especificaciones técnicas exigen. La entidad, por su parte, evalúa las ofertas verificando el cumplimiento de los mismos criterios técnicos y de calidad. Finalmente, se adjudica el contrato a la propuesta que mejor cumpla con los requisitos establecidos y en el tema que estamos viendo, que es en base a los TDRs y de las especificaciones técnicas. En resumen, en esta fase se asegura que solo se firme el contrato que cumpla plenamente con lo que se planificó desde el inicio. A continuación tenemos la fase de la suscripción. En esta fase es cómo se suscribe el contrato. En esta etapa marca el momento en el que se formaliza el contrato entre la entidad contratante y el proveedor adjudicado.
Antes de firmar, se revisa muy cuidadosamente que todos los documentos coincidan con los términos de referencia y las especificaciones técnicas dentro de la normativa aplicable. En el contrato queda claramente establecido las obligaciones, los plazos, los entregables y las condiciones de pago. En resumen, en esta fase garantiza que la relación contractual sea clara, legal, ajustada a lo planificado, lo que se estableció en los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Después de ello viene la fase contractual, en donde aquí podemos ver que en esta fase se encuentra el administrador del contrato, se ejerce también la administración de la ejecución contractual. Aquí se encuentran las actas entrega parcial o definitiva, también se hacen lo que son los contratos complementarios y modificatorios y lo que es la liquidación de los contratos. Aquí ya se ejecuta el contrato, es decir, que en esta fase el proveedor empieza a cumplir con todo lo que fue definido en los términos de referencia y las especificaciones técnicas. La entidad contratante, por su parte, realiza la supervisión y control del cumplimiento. Verifica que los bienes, las obras y servicios entregados corresponda exactamente con lo establecido en los documentos. Si se presenta ajustes ajustes imprevistos, estos deben gestionarse dentro del marco legal y sin alterar los objetivos técnicos definidos en los términos de referencia y las especificaciones técnicas. En resumen, esta fase garantiza que lo contratado se ejecute conforme a lo planificado con calidad, oportunidad y transparencia. Y como última fase de control y evaluación, finalmente, esta es una fase que busca verificar y asegurar que el contrato haya cumplido correctamente, tanto desde control interno como el control externo. El control interno tiene que ver ya la entidad, es propia de la entidad, revisa que los entregables realmente cumplan con todos los términos de referencia y las especificaciones técnicas, los plazos y la calidad exigida que se estableció. En el control externo ya intervienen los órganos de control, en este caso que es Contraloría General del Estado, que verifica la legalidad, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. De igual manera, la Procuraduría General del Estado, que vela por los intereses del Estado, revisa posibles responsabilidades administrativas del caso que fuera. Además, en esta etapa se realiza una evaluación final donde se documenta las lecciones aprendidas y se propone mejoras para futuros procesos. En resumen, esta fase cierra el ciclo de la contratación, garantizando que todo lo establecido en los términos de referencia y las especificaciones técnicas se hayan cumplido conforme a la ley y con los resultados satisfactorios para la institución. Vamos aquí a detallar o ver la diferencia en lo que son las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Las especificaciones técnicas va empleado lo que son para bienes, obras, son características fundamentables que deberán cumplir los bienes o rubros requeridos. Deben ser claras, completas, inequívocas, no deben presentar ambigüedades ni contradicciones. De igual manera, los términos de referencia esto se aplica a lo que son servicios incluidos de consultoría, condiciones específicas, bajo las cuales se desarrolla la consultoría y se prestará los servicios. Se establecerá también una relación exclusiva con a los servicios del objeto de procedimiento. Las especificaciones técnicas se aplican principalmente en la contratación, como antes mencioné, de bienes y obras, aunque también puede complementarse de servicios con servicios cuando hay componentes materiales o tecnológicos. Su objetivo es describir con precisión las características físicas, funcionales y de calidad de lo que se va a adquirir. Debe contener, como mencioné, las características técnicas detalladas del bien, de la obra o del equipo. Pueden ser las normas, estándares de calidad que deben cumplirse, como por ejemplo el INE, el ISO, los requisitos materiales, en este caso lo que son diseños, medidas, rendimiento, compatibilidad, garantía y mantenimiento.
Las condiciones de entrega, instalación y puesta en funcionamiento, como por ejemplo, si una institución contrata computadoras portátiles, las especificaciones técnicas debe indicar más o menos así, procesador mínimo de i7, memoria RAM 16 gigas, un disco sólido de 512 gigabytes, pantalla de 15 pulgadas, el sistema operativo original, una garantía mínima de 2 años, entre otros detalles. En resumen, las especificaciones técnicas definen cómo debe ser el bien u obra, garantizando la calidad, funcionalidad y cumplimiento de estándares. En cambio, los términos de referencia se utilizan principalmente en la contratación de servicios, tanto de consultoría como de apoyo y de algunos casos también para obras o bienes complejos. Su función es describir de forma general y detallada qué se necesita y cómo se espera que se cumpla. Debe contener el objetivo del contrato, qué se va a contratar, los objetivos y alcances del servicio de trabajo, del trabajo, sí, y las actividades específicas que deben realizar el contratista, como por ejemplo los plazos de ejecución, los entregables, producto esperado, los criterios de evaluación de las ofertas, técnico-económico, experiencia, los requisitos del personal o equipo técnico, en este caso sí aplicaría. Tal ejemplo, si una entidad pública contrata una consultoría jurídica, los términos de referencia explicarán qué estudio deben hacer, qué informes debe entregarse, en cuánto tiempo y qué perfil profesional debe tener en el consultor. En resumen, los términos de referencia orientan el qué, cómo y para qué del servicio, definiendo las condiciones generales y técnicas de la contratación. Para la elaboración de las especificaciones técnicas debemos considerar que deben ser claras, completas e inequívocas, no deben presentar ambigüedades como se mencionó, ni contradicciones ni indicaciones parciales. Para bienes en función de las propiedades de su uso y empleo, características fundamentales, requisitos funcionales o tecnológicos. Todo esto incluye conceptos que tiene que tener una capacidad, calidad y rendimiento, sostenibilidad en lo que fuera aplicable. Se utiliza rasgos técnicos y requisitos, símbolos como términos normalizados. La elaboración de las especificaciones técnicas es un paso clave dentro de la fase preparatoria del proceso de contratación. Su objetivo principal es definir de manera precisa, clara y completa las características del bien, obra o servicio que se requiera, así garantizando que los oferentes comprendan exactamente lo que la entidad necesita y que las ofertas puedan compararse de forma objetiva. Uno de los aspectos claves para la elaboración es, en primer punto, identificar la necesidad. Todo parte desde una necesidad institucional. Antes de escribir, debemos tener en claro cuál es el problema que se busca resolver o el requerimiento que se pretende cubrir. La definición del objetivo o el alcance sí establece qué es lo que la entidad va a adquirir o contratar, por ejemplo, como hice mención sobre los equipos informáticos, algún tipo de material de laboratorio o en caso de obra, algún tipo de infraestructura. Todo eso tenemos que ver hasta qué alcance dentro del contrato debería llegar. La descripción técnica debe ser muy detallada. Tiene que tener las características físicas y funcionales de calidad del bien o servicio. Estos aspectos incluyen como estos aspectos, como mencioné, las dimensiones, componentes, potencia, rendimiento, capacidad. Incluso aquí puede estar establecidos los estándares de calidad, como mencioné el INE y el ISO. Deben tener también la compatibilidad o condiciones de uso, los requisitos de garantía, instalaciones o mantenimiento.
Las normas y estándares que se aplican dentro de las especificaciones deben alinearse a las normas técnicas nacionales e internacionales para asegurar la calidad, evitar ambigüedades que favorezcan a un oferente específico. Las condiciones de entrega y recepción también se establece los plazos, lugares, condiciones para la entrega. Instalaciones también tienen que realizar una prueba de los bienes y los criterios de aceptación o de rechazo. Es importante y recordar que redactar las especificaciones no debe tener no debe tener lo que son marcas comerciales o referencias exclusivos, salvo que sea estrictamente necesario. El lenguaje debe ser técnico, pero comprensible para permitir la igualdad en condiciones entre los oferentes. Muchos de los oferentes, a veces no logran comprender qué es lo que está detallado en las especificaciones técnicas por mucho tecnicismo. Entonces, en este caso, se recomienda a las entidades aplicar un lenguaje claro en donde se pueda comprender qué es la necesidad que está teniendo la entidad contratante. Ya, vamos a ver, bueno, en resumen, elaborar unas buenas especificaciones técnicas es garantizar que el proceso de contratación sea claro, competitivo y en especial que sea transparente. De igual manera, una especificación técnica bien redactado evita confusiones, asegura la calidad del producto final y protege los intereses de la entidad y del Estado en este caso también. Las condiciones para las especificaciones técnicas, tener en cuenta que en este caso el uso de marcas, nombres, patentes, derechos de autor de las especificaciones técnicas, realmente no se debería tomar en las especificaciones técnicas. Cuando elaboramos las especificaciones técnicas debemos ser muy cuidadosos con la manera en que mencionamos marcas, nombres comerciales, eh, patentes o productos protegidos. En este caso podría ser inclusive hasta por derechos de autor, porque de hacerlo de una forma indebida puede limitar la competencia o favorecer a un proveedor específico, lo cual está prohibido dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. Dentro de ello no puede existir marcas de fábrica o de comercio, nombres o tipos comerciales, patentes, derechos de autor, diseños o tipos particulares, tal vez de determinados orígenes, productores o proveedores. Eso no debería estar. De igual manera, las especificaciones deben redactarse de forma neutral, objetiva y no discriminatoria. Por lo tanto, como mencioné, no se debe incluir nada de lo que está en la lámina. Todo esto se aplica es para garantizar la calidad, compatibilidad del bien o del servicio. También existe excepciones permitidas solo en casos técnicamente justificados por la entidad contratante. Pueden mencionar una marca o modelo específico, pero deben incluir la expresión o su equivalente para permitir la participación de otros oferentes. Un claro ejemplo, una impresora láser multifuncional marca HP, modelo láser Pro o su equivalente con esta palabra. Esto significa que el oferente puede ofrecer el producto de otra marca siempre que cumpla con igual o mejor rendimiento de calidad o características técnicas. En este caso, de lo que es para las especificaciones técnicas dentro de bienes, se establecerá en función de propiedades del uso, de empleo, requisitos funcionales o tecnológicos, características fundamentales. Vamos lo que es a los términos de referencia.
De la elaboración de los términos de referencia es una etapa muy importante dentro de la fase preparatoria del proceso de contratación. Su finalidad es definir con claridad qué se necesita, por qué se necesita, cómo se ejecutará y los resultados que se esperan, de modo que el proceso sea transparente, eficiente y ajustado a la normativa vigente. Los objetivos o el objetivo del término de referencia sirven como una hoja de ruta del contrato. Orienta tanto a los oferentes para que se preparen con sus propuestas como a la entidad contratante para evaluar, adjudicar y controlar la ejecución del contrato. Los elementos principales de los términos de referencia se describen, siempre tienen que tener sus antecedentes. Se describe el contexto institucional, la necesidad que se origina para la contratación, se explica por qué se requiere el servicio o consultoría o el trabajo. Un claro ejemplo, si la institución requiere implementar un plan de capacidad para fortalecer las competencias del personal de contratación pública. El objetivo del contrato, ¿cuál va a ser? Tiene que definir qué se va a contratar y de manera precisa y concisa. Ejemplo, contratación de servicios profesionales para la elaboración del plan em, estratégico institucional. ¿Cuál sería en este caso el alcance? Son las actividades principales que el contratista debe realizar y los resultados que se va a esperar. El diagnóstico, análisis, diseño, implementación, entrega de informes, capacitaciones. El objetivo de aplicarlos es para detallar el propósito en concreto que debe alcanzarse con la contratación. Elaborar un diagnóstico institucional, diseñar una propuesta técnica, socializar el producto final con las autoridades. Y el producto o entregables que llamamos se enumera en los resultados verificables que el contratista debe entregar y en qué formato o condiciones. Por ejemplo, informes técnicos, bases de datos, diseños, manuales, talleres. También está establecido lo que es el plazo de la ejecución. Indica que el tiempo total de la duración del contrato, el cronograma, las entregas parciales, ejemplo, 90 días calendarios contados a partir de la firma del contrato. El perfil del contratista o equipo técnico. Detalla los requisitos de formación, experiencia, habilidades que debe tener el oferente o su personal. Ejemplo, título de tercer nivel, experiencia mínimo 3 años en contratación pública, conocimientos del CERCOF. ¿Ya? También está incluido lo que es el presupuesto referencial, indica el monto máximo disponible para la contratación de acuerdo a la planificación y disponibilidad del presupuesto de la entidad. También establece la forma de pago, cómo y cuándo se realiza el pago, generalmente vinculando el cumplimiento de los entregables. Ejemplo, el 30% al presentar el informe de avance y el 70% la entrega del informe final aprobado. También establece los criterios de evaluación. Se establecen los factores técnicos y económicos con los cuales se evaluará las ofertas conforme a la normativa del CERCO. Ejemplo, experiencia del oferente, metodología, propuesta, calidad técnica, precio, entre otros. Lo que menciona también la supervisión y fiscalización, esto nos permite identificar el responsable institucional de controlar el cumplimiento del contrato y, en este caso, aprobar lo que son los entregables. Y por último, lo que es la norma aplicable, debe constar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, su normativa, cualquier otra normativa que esté relacionado con el objeto de contratación. Recomendaciones prácticas para su elaboración, como mencioné, debe ser claro, coherente, un lenguaje técnico y preciso, evitar los términos subjetivos que dificulten la evaluación, asegurar que los TDRs sean mediables y verificables. Cada actividad y entregable debe poder comprobarse, incluir siempre el vínculo con las políticas y metas institucionales. Verificar también que el contenido sea coherente con el plan anual de contratación y el presupuesto referencial. En resumen, los términos de referencia son el corazón del proceso de contratación. De su calidad depende que la entidad contratante especifica lo que realmente necesita, que los oferentes compitan en igual condiciones y que el contrato pueda ejecutarse y controlar y revisar correctamente.
Ya los términos de referencia se establecerán como relación exclusiva a los servicios objetivos del procedimiento y no con una relación a los consultores o proveedores. La elaboración de especificaciones técnicas, aquí podemos observar en la siguiente imagen, consta de 9 numerales que son los antecedentes, los objetivos, el alcance, metodología de trabajo, información que dispone la entidad, productos de servicios esperados, plazo, lo que hace un momento mencioné. El personal técnico, equipo de trabajo, recursos, formas, condiciones. Vamos a poner un ejemplo por cada uno de ellos. Por ejemplo, un antecedente. Este, la institución requiere adquirir computadoras portátiles para actualizar el parque tecnológico y garantizar la compatibilidad en los servicios existentes. Esto como el antecedente, un ejemplo claro, la entidad. Lo que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Dotar a la institución de equipos informáticos de alto rendimiento que cumplan con las funciones administrativas y operativas. ¿Cuál sería el alcance? Que la contratación incluya suministros, instalaciones, configuraciones, pruebas de funcionamiento de los equipos, excluyendo la capacidad del personal. La metodología de lo que es el trabajo, son que los equipos serán entregados en el sitio, probados individualmente y configurados según los estándares de seguridad informática de la entidad. Información que dispone la entidad. Sería en este caso la institución proporcionará el inventario de equipos existentes, planos de instalación y de acceso a la red interna. Productos y servicios esperados. Las 50 computadoras portátiles deben estar configuradas y operativas con su respectivo manual de configuración y soporte técnico, informe de pruebas y, en este caso, de funcionamiento. El plazo, la entrega debe ser, a ver, la entrega de los 25 equipos deben ser en 15 días desde la firma del contrato y los restantes serán los 30 días posteriores. El informe final y la aceptación sería a los 35 días. Sobre el personal técnico, debe estar detallado un ingeniero, debe ser un ingeniero en informática con experiencia mínima de 3 años en instalaciones, configuración de equipos de red y soporte técnico, como ejemplo. La forma y condición de pago. Puede ser el 40% tras la entrega de los primeros 25 equipos, el 40% tras la entrega de los restantes y el 20% al aprobar el informe final y la propuesta del funcionamiento de todos los equipos. En resumen, las especificaciones técnicas definen de manera detallada, precisa, que se necesita contratar, cómo se entrega, quién lo ejecuta y en qué plazos, bajo qué condiciones. Esto, como mencioné, debe incluir los antecedentes, objetivo, el alcance, todo lo que se figura en la imagen de la diapositiva. Recordar que una correcta elaboración asegura que la contratación sea transparente, competitiva y cumpla con los estándares de calidad establecidos y facilitando la evaluación la, la evaluación, supervisión y control del proceso. Este momento vamos a hacer una pausa para, para colocar unas preguntas para ver el grado de comprendimiento en este caso sobre el respectivo tema que se acabó de impartir. Estimada Emi, si me puede ayudar, por favor, compartiendo las preguntas. Claro que sí, estimada Angélica, en este momento vamos a compartir las preguntas. En las especificaciones técnicas y términos de referencia, ¿cuál es el principal objetivo de las especificaciones técnicas en un procedimiento de contratación pública? Tenemos 4 opciones: garantizar que el contratista sea de la misma provincia que la entidad contratante. B, describir con precisión las características del bien, obra o servicio requerido. Facilitar la negociación directa entre el proveedor y entidad. Permitir la modificación del objetivo contractual durante la ejecución.
Ya la respuesta correcta es describir con precisión las características del bien, obra o servicio requerido. Sí, correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Los términos de referencia o TDR se utilizan principalmente en A, procesos de adquisición de bienes o de consumo; B, procesos de contratación de servicio y consultoría; C, procedimiento de contratación de obra pública; y D, procesos de adjudicación directa o de ínfima cuantía. Emi, tal vez hasta que se dé contestación a las preguntas impartidas, tal vez nos podría informar algo sobre lo que son la certificación. ¿Ya? La respuesta correcta es la B, procesos de contratación y servicios de consultoría. En cuanto a la pregunta si los términos de referencia son utilizados principalmente en... Vamos a la tercera pregunta. De acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las especificaciones técnicas y términos de referencia deben elaborarse A, solo después de publicada la convocatoria; B, antes del inicio del proceso de contratación como parte del pliego; C, durante la ejecución del contrato; o D, una vez que el proveedor ha entregado una cotización. Ya la respuesta correcta es la B, antes del inicio del proceso de contratación como parte del pliego. En este caso, como mencioné, se establece en la parte preparatoria. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos deben incluir obligatoriamente un término de referencia? A, la nómina de los proveedores participantes; B, el presupuesto referencial y su forma de pago; C, la acta de adjudicación; o D, las sanciones impuestas en procesos anteriores. La respuesta correcta es la B. Justamente en una de las últimas láminas está especificado que debe estar detallado el presupuesto referencial y cómo va a ser la forma de pago. Cuando una entidad redacta especificaciones técnicas que restringen injustificadamente la participación de oferentes, estén cumpliendo con el principio de A, celeridad; B, legalidad; C, igualdad y libre concurrencia; o D, sostenibilidad. La respuesta correcta es la igualdad y libre concurrencia, que es la C. Vamos a la última pregunta. Cuando se elaboran las especificaciones técnicas o términos de referencia, la entidad contratante debe asegurar que se ajusten las marcas comerciales de preferencia institucional, sean lo suficiente detallados para garantizar la calidad, pero sin limitar la competencia; se permitan modificar libremente los parámetros técnicos durante la evaluación; o D, incluyan únicamente los requerimientos administrativos del proceso. Ya, bien, la respuesta correcta que sean lo suficientemente detallados para garantizar la calidad, pero sin limitar la competencia. Ya con esto hemos terminado las 6 preguntas que se han realizado dentro de lo que es el webinar. Cabe mencionar que esta capacitación está subido o se subirá en unos momentos a nuestro canal oficial, que es Cercop-Capacítate, en la cual usted podrá volver a revisar si en caso usted gusta. Vamos a proceder a responder las preguntas del chat. Estimada Angie, por recordarles a los participantes que deben de llenar la encuesta de satisfacción que se va a compartir a continuación. A través de sus respuestas abordaremos temáticas de sugerencia y tendremos una retroalimentación del presente evento. Cabe mencionar, estimados participantes, que las preguntas se darán respuesta conforme a la capacitación que se acabó de impartir. Diana dice, ¿existen formatos específicos? No, no existen formatos específicos. Eso nace netamente desde la unidad requirente, en el cual ellos ven lo que es la necesidad y detallan, en este caso, las especificaciones técnicas o los TDRs. Jorge Arellano, ¿cómo reclamar si una institución requiere una experiencia específica ajena al proyecto a construir? Regularmente responden colocando que el artículo que les
faculta colocar el requerimiento, pero nadie les observa si está bien o mal el requerimiento de acuerdo al objeto de contratación. El CERCOV tampoco les observa. Por ejemplo, piden experiencia específica en instalación de ascensor cuando el objetivo del proyecto es para colocar puertas y ventanas. Estimado Jorge, podría poner lo que es un reclamo al proceso a través de un oficio y por el portal para poder revisar, ya que solo ponen en la página y no nos notifica. En este caso, usted podría solicitar mediante oficio dirigido a la máxima autoridad para tener conocimiento de ello. Eh, a ver, vamos a revisar. Mm. Jorge Arellano, ¿puede una institución contratante en un proceso de licitación establecer un máximo de rebaja que puede rebajar a los oferentes? No se puede algo normado. No tenemos ya que recomendamos que cada oferente que participa bajo su riesgo y él ve hasta qué porcentaje puede bajarse ya que es su riesgo de participar. Si tenemos un proceso de 20.000 en obra, en teoría de licitación, con la nueva ley, pero el MFC todavía establece BAE y la subcontratación pertenece, perdón, y la subcontratación preferente, debemos seguir elaborando eso pese a que son presupuestos menores a millón. ¿Cómo establecemos los parámetros para el puntaje si no hay pliegos actualizados? Este, Sí se sigue utilizando bajo los parámetros que el MFC le solicita. Recordemos que está en un proceso de transición. Estimada Lorraine Gómez. Mm. Jorge Arellano, ¿puede una institución contratante en un proceso de licitación sobre equipos requeridos, requerir las especificaciones técnicas catalogados, años de experiencia del fabricante, pólizas de garantía sobre funcionamiento, proyectos exitosos, etcétera? Sí, con que no sean parámetros excluyentes pueden solicitarlo para licitación. Recordemos que en subasta inversa se enfoca con el objetivo de contratación, más no al sujeto. Juan Fernando Andrade dice, buenos días, ¿nos pueden ayudar con la presentación en digital para tener como refuerzo? Estimado, este se subirá dentro de lo que es el video de YouTube para que usted pueda volverlo a revisar. Betty, buen día. De acuerdo al artículo 224 del reglamento, se contratará por feria inclusiva los bienes y servicios que el CERCOV establezca por CPC en coordinación con el ente rector de la economía popular y solidaria y de conformidad a lo establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. ¿Existe algún listado por parte del CERCOV para realizar este procedimiento? Estimada Betty, Chaquinga, aún no tenemos el listado de CPC para ferias inclusivas. Se está trabajando y cuando salga se notificará al momento, se mantiene como venimos trabajando. Mario Moncayo, para la adquisición de material de oficina y material de limpieza. También hay que elaborar TDRs y especificaciones técnicas. Si van a adquirir por catálogo, no se necesita, ya que el CERCOV hizo ese trabajo para catalogar. Lo que sí se puede bajarse los TDRs para adjuntarla al expediente. Ya dice Tania Sánchez, dentro de los TDR se puede incluir especificaciones técnicas, por ejemplo, cuando se trata de bienes y servicios. Em, a ver, dentro se puede incluir especificaciones técnicas, por ejemplo, cuando se trata de bienes y servicios. No tenemos en sí modelos de lo que son TDRs o especificaciones técnicas, ya que cada producto tiene su particularidad. A ver, dice, las especificaciones técnicas de obra deben incluirse también en condiciones generales del contrato. Las condiciones generales del contrato van en los pliegos ya establecidos, estimada. Estimada Tania Sánchez, las condiciones generales del contrato van, como le menciona, en los pliegos establecidos. De igual manera, Jorge González se adquiere por separado en la normativa establecido por lo que se requiere dentro de los procesos que estaban abiertos. De Wilson Valareso, si puede aplicar criterios de sostenibilidad, puede hacerlo. Algo restringido no lo está.
Cristian Martínez, le recordamos que este tema de sostenibilidad es un principio por lo que se puede considerar en los procesos para la aplicación. Ah. Para Magdalena Ceballos, le recordamos que en los pliegos va establecido el tema de los pagos y garantías. Por ese motivo que tenemos para eso establecido ya las condiciones particulares y generales en los pliegos que están en la biblioteca del CERCOV. Estimada Eulalia Valladares, para el presupuesto referencial ya va en el estudio del mercado establecido. Diana Carolina Villafuente Morán, ¿existe normativa para justificar el personal técnico, monto, nivel de estudios, todo relativo al personal técnico? Estimada Diana, tenemos establecido de manera muy general el tema del personal técnico, ya que recordemos que cada contratación sí tiene y su particularidad ya está establecido. Ingeniero Marco Mendoza, los parámetros de las especificaciones técnicas y TDR son iguales como antecedentes. Les recordamos que los términos de referencia aplica para los servicios de consultoría, mientras que las especificaciones técnicas aplica para bienes u obras, por lo que los TDRs y las especificaciones técnicas no son iguales. En los términos de referencia, estimado Alberto Arteaga, en los términos de referencia se deben incluir la cantidad de productos que requieran. Si se coloca las cantidades en los TDRs o en las especificaciones técnicas, porque en base a eso se puede establecer el presupuesto referencial de estudio. Y sí, sí debería incluir la cantidad, debe ser claro. Estimada Emi, tal vez ¿me puede escuchar? Sí, estimada Angélica, se escucha perfectamente. Ya. Este, lo que estoy revisando ya en las preguntas es muy independiente ya al tema tratado. No sé si tal vez tiene alguna información más. Mm. No, no, estimada Angélica, no tenemos ningún tipo de aporte más. Estimados participantes, eso sería todo en cuanto al tema mencionado el día de hoy. Les seguimos invitando para los próximos webinars que se impartirán los próximos días. Igual estará subido en la página del portal del CERCO. Agradecemos su atención. Muchísimas gracias a todos los participantes por acompañarnos esta mañana y les esperamos en nuestros próximos webinars. Recordemos que nosotros no compartimos el material. Si ustedes quieren revisarlo nuevamente, por favor les invitamos a que nos acompañen revisando el material en nuestra cadena de YouTube, que es Cerco Capacita. ¿Sí? Que tengan todos ustedes muy buenos días.